Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, vuestro rincón favorito para desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo una historia que, se los juro, les va a dejar boquiabiertos, una que ha estado resonando en los rincones más oscuros de las redes sociales y que involucra a tres nombres que seguramente les suenan: Demet, Can y Francesca. Vamos a desmenuzar cada detalle de este embrollo porque al parecer, alguien ha sido sorprendentemente engañada, y no de una forma para nada agradable. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen esa campanita, así nunca se perderán ninguno de nuestros chismecitos, análisis profundos y por supuesto, estas historias que nos dejan con la boca abierta y pensando durante días. Imaginen la escena, una relación que a los ojos del público y de muchos de nosotros, parecía sólida como una roca. Un triángulo amoroso que en realidad, se sentía más bien como una línea recta perfectamente trazada, o eso creíamos todos. Pero como suele ocurrir en este fascinante pero a menudo cruel mundo de la fama, la realidad es muchísimo más retorcida de lo que nadie podría haber imaginado. La clave de todo este enredo, mis amigos, reside en la pregunta que todos nos estamos haciendo, la que pulula en cada foro, en cada comentario y en cada tuit: Demet, Can y Francesca. ¿Qué demonios está pasando entre ellos? Y la respuesta, damas y caballeros, es que parece que Demet Özdemir, esa estrella que tanto admiramos, fue vilmente engañada, utilizada de la peor manera posible, y lo que es peor, todo esto orquestado por alguien en quien, supuestamente, confiaba ciegamente. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, a poner en perspectiva los acontecimientos, para que comprendan la magnitud de esta historia. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado no solo el corazón de millones de fans alrededor del mundo con su innegable talento y carisma arrollador, sino también una posición privilegiada en la industria del entretenimiento, ha estado, como es lógico, en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones, especialmente cuando se trata de su vida sentimental. Y una de las relaciones que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos es, sin lugar a dudas, la que mantuvo con Can Yaman. Ustedes saben quién es Can Yaman, ese actor que ha puesto a suspirar a medio mundo con su atractivo escultural, su mirada penetrante y sus papeles de galán que parecen sacados de un sueño. Su relación fue un auténtico torbellino mediático, un constante bombardeo de fotografías compartidas, rumores que volaban como pólvora y especulaciones que alimentaban a la prensa rosa. Parecía que estaban viviendo su propio cuento de hadas, de esos que te hacen soñar despierto, de los que te hacen creer en el amor verdadero y duradero. Pero como suele suceder en este mundo de la fama y las apariencias, a veces lo que brilla con más intensidad no es oro puro, y en este caso particular, parece que ni siquiera fue amor sincero para todos los involucrados. Y aquí es donde entra en escena Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan, ella es una actriz y modelo italiana, una figura que también ha ganado una considerable notoriedad en los últimos tiempos. La conexión entre Can y Francesca se hizo, cuanto menos, evidente a raíz de una serie que filmaron juntos titulada El Turco. En ese set de rodaje, las cámaras, la cercanía física obligada por las escenas, los rumores que se gestan entre bambalinas, todo apuntaba a que algo más que una simple y profesional amistad estaba germinando entre ellos. Lo que inicialmente podría haberse descartado como mera química de set, algo habitual en el mundo de la actuación, pronto se convirtió en una sospecha cada vez más sólida y difícil de ignorar. Los fans más perspicaces y la prensa especializada empezaron a notar gestos, miradas y una complicidad que traspasaba la pantalla. Ahora, la gran pregunta que surge es: ¿dónde entra Demet en esta compleja ecuación? Pues bien, en el momento en que las especulaciones sobre la creciente cercanía entre Can y Francesca empezaron a tomar fuerza y a inundar las redes sociales y los medios de comunicación, Demet y Can aún estaban juntos, o al menos, eso es lo que creíamos la mayoría de nosotros. Se suponía que su relación era seria, que había planes de futuro, que era algo más que un simple romance pasajero o una aventura mediática. Y es precisamente ahí, en esa aparente solidez, donde reside el gran y doloroso engaño. La narrativa que se presentaba al público, la imagen que proyectaban, era una, pero la realidad, al parecer, era diametralmente opuesta, una cruda y amarga verdad oculta tras bambalinas. Los detalles que han ido saliendo a la luz, a través de filtraciones, testimonios de personas cercanas a la producción y hasta algunas imágenes captadas por paparazzi. En momentos que parecían indiscretos, sugieren que Can Yaman y Francesca Chillemi mantuvieron una relación paralela, una aventura clandestina, mientras él aún estaba oficialmente con Demet Özdemir. Imaginen la crueldad de la situación,
la profunda falta de respeto. Demet, supuestamente enamorada, confiando plenamente en su pareja, en su lealtad, mientras éste, al parecer, llevaba una doble vida, engañándola de la forma más descarada. Es un escenario digno de una telenovela de las más dramáticas, pero tristemente, se trata de la vida real de personas públicas a quienes admiramos y seguimos con tanto interés. Lo más intrigante y a la vez, lo más desgarrador de todo este asunto, es cómo se fue desenmarañando esta historia. Al principio eran solo susurros, comentarios velados en foros de fans, tweets que parecían sacados de teorías conspirativas. Pero con el paso del tiempo y la acumulación de pequeñas piezas de información, las pruebas comenzaron a apilarse, formando un mosaico cada vez más claro y concluyente. Fotos de Can y Francesca juntos en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación, comentarios de personas cercanas a la producción de El Turco que insinuaban una conexión íntima entre los protagonistas, e incluso algunas entrevistas ambiguas donde ambos se dejaban llevar por comentarios que insinuaban conexiones mucho más profundas de lo meramente profesional. Y es precisamente ahí donde reside el gran y devastador dolor para Demet. Si estas informaciones, que cada vez parecen más verídicas, son ciertas, ella no solo fue engañada en el amor, en su esfera más íntima y personal, sino que también fue manipulada en cuanto a su imagen pública. Mientras ella posiblemente estaba invirtiendo emociones sinceras, tiempo y compromiso en la relación, Can y Francesca habrían estado tejiendo su propia historia de amor secreta a sus espaldas. Esto va mucho más allá de la mera infidelidad, es una traición a la confianza más profunda, una humillación pública, el saber que tu pareja te ha mentido descaradamente y ha jugado con tus sentimientos de forma tan cruel. Piensen en el impacto emocional que esta situación debió haber tenido en Demet. Una mujer talentosa, exitosa, que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, y que merece todo el respeto y la sinceridad del mundo. Ver cómo su relación, supuestamente el refugio de su vida personal, era en realidad una fachada para ocultar otra realidad, es algo devastador y difícil de asimilar. La especulación generalizada es que la relación entre Can y Francesca no fue algo repentino, sino que se gestó y se desarrolló durante el rodaje de la serie. Esto implicaría que Can Yaman estuvo activamente engañando a Demet Özdemir durante un periodo considerable de tiempo, un engaño prolongado y deliberado. Los fanáticos como nosotros que seguimos de cerca sus vidas, que nos alegramos de sus éxitos profesionales y de sus momentos de aparente felicidad personal, nos sentimos, en cierto modo, un poco traicionados también. Porque creímos en esa historia de amor que nos presentaban, y ahora resulta que una parte importante de esa narrativa era, en realidad, una compleja y dolorosa mentira. La forma en que los medios de comunicación han manejado esta noticia, y las reacciones de los fans en las redes sociales, han sido un fiel reflejo de la decepción, la sorpresa y, en muchos casos, de la indignación que ha generado esta revelación. ¿Podemos realmente culpar a Demet por sentirse engañada y traicionada? Absolutamente. Las evidencias, aunque no constituyan una confesión oficial por parte de los involucrados, son abrumadoramente fuertes. La avalancha de rumores, las fotografías comprometedoras, la aparente cercanía y complicidad entre Can y Francesca, todo apunta de manera inconfundible en la misma dirección. Y si esto es así, la pregunta que surge de forma inevitable es, ¿por qué Can Yaman no fue transparente? ¿Por qué no tomó la decisión madura y ética de terminar su relación con Demet antes de iniciar otra? La respuesta probablemente se encuentra en una mezcla de miedo al escándalo, a la reacción pública, a las repercusiones en su carrera, o simplemente en una cobardía que le impidió ser honesto. Y en cuanto a Francesca Chillemi, ¿qué papel jugó realmente en todo este entramado? ¿Fue una cómplice activa de este engaño, una pieza clave en la manipulación de Demet, o simplemente se enamoró de alguien que, lamentablemente, ya estaba en una relación y no supo o no quiso poner límites? La perspectiva de la otra parte en un triángulo amoroso siempre es más compleja, y a menudo está teñida de matices. Sin embargo, si ella era plenamente consciente de la situación de Can, de que él estaba en una relación formal con Demet, su implicación en la continuación de ese engaño, sabiendo que él seguía con Demet mientras mantenía algo con ella, es como mínimo, éticamente cuestionable. El mundo del espectáculo con su glamour y su intensidad, a veces difumina las líneas entre la realidad y la ficción, entre lo que es permisible y lo que no. Pero la moralidad y la ética deberían prevalecer, sin importar cuántas cámaras estén grabando o cuánta atención mediática haya. Este tipo de situaciones, aunque dolorosas y escandalosas, nos recuerdan algo fundamental,
que detrás de las figuras públicas que admiramos, de los ídolos que idolatramos, hay personas reales, con sus propias luchas, sus propios errores, sus propios miedos y, lamentablemente, sus propias decepciones. Para Demet, esta experiencia, sin duda alguna, debe haber sido increíblemente dolorosa y difícil de procesar. Ver su vida privada expuesta de esta manera, saber que ha sido víctima de un engaño de tal magnitud, es algo que nadie desearía experimentar. Lo más importante ahora, lo que debemos enfocarnos, es en cómo Demet Özdemir se recuperará de este durísimo golpe emocional. Ella es una mujer fuerte, talentosa y con una carrera brillante y prometedora por delante. Este tropiezo en su vida personal, por doloroso que sea, no define su valor como persona ni su futuro profesional. De hecho, muchas veces estas experiencias traumáticas nos fortalecen, nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a ser más selectivas, más precavidas y más sabias en nuestras futuras relaciones. La adversidad puede ser un crisol que nos moldea y nos hace más resilientes. Así que para recapitular y poner un punto final a este embrollo que nos ha tenido a todos con la cabeza dando vueltas y con el corazón en un puño, las señales apuntan de manera contundente a que Demet Özdemir fue engañada por Can Yaman con la aparente complicidad o al menos una participación activa de Francesca Chillemi. La relación entre Can y Francesca, que parece haber comenzado de forma secreta durante el rodaje de El Turco, se habría mantenido oculta mientras Can aún estaba formalmente comprometido con Demet. Esto no es solo una cuestión de amores prohibidos o de chismes de pareja, es una profunda falta de respeto hacia Demet y una traición imperdonable a la confianza que ella depositó en Can. Y a ustedes, mis queridos seguidores, mis leales compañeros de este viaje por el mundo del espectáculo, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que Demet fue realmente engañada de esta forma tan cruel? ¿Cuál creen que fue el verdadero papel de Francesca Chillemi en todo este entramado? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis detallados y sus comentarios abajo. Vamos a debatir este tema apasionante siempre desde el respeto mutuo, porque al final, detrás de los nombres famosos, de los titulares y de los escándalos, hay personas reales con emociones y sentimientos que merecen ser considerados. Si les ha gustado este vídeo y han encontrado esta información intrigante y valiosa, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también les guste estar al tanto de estos enredos, estas idas y venidas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir adelante, a atravesar las fronteras de la información y a traerles las historias que realmente les interesan y les mantienen enganchados. Gracias por estar aquí y por vuestra compañía fiel y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la verdad siempre salga a la luz.